Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, conocidos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Vamos a hablar en esta oportunidad durante 30 minutos sobre temas teológicos. Habíamos visto varios capítulos, estamos en el capítulo 6, habíamos terminado el capítulo 5 la última vez y seguimos en esto de llamativo, que es decir, atributos de Dios. Porque en realidad la palabra atributo es aquello que exige un sujeto y nuestro pensamiento, nuestra apreciación, le va a llevar un grado de atribución. Entonces, ¿qué vendría a ser atribuirle a alguien algo? Y que es una especie de categorización de una característica de esa persona. Decimos que entonces esa persona tiene el atributo, le conocemos por sus atributos con respecto, al conocimiento de su especialidad, si es la medicina, si es la antropología. O sea, tiene los atributos necesarios para desempeñarse como un consultor en esa área. Pero siempre es desde el ser humano hacia la persona humana. Cuando pensamos en que Dios tiene atributos y que nosotros podemos conocer sus atributos, nos encontramos bastante invalidados para apreciar y emitir juicio. ¿Por qué? Porque ni siquiera le podemos conocer. Ni siquiera podemos establecer una esencia de cómo es Dios. Entonces empezamos a decir cosas y unos dicen una cosa, otros dicen otra, buscando allanar el camino para un encuentro con ese Dios. Eso los que lo aceptamos como que Dios existe. Los discípulos, por ejemplo, del ateísmo, no aceptan que Dios exista y, allá ellos. Pero los que estamos preocupados, de alguna manera preocupados, es decir, debe ser que existe o no existe. ¿Incide el hecho de que exista Dios para mi vida privada? ¿Incide de que no exista para mi vida privada? Creo que sí, que incide. Quiere decir que de alguna manera le damos un lugar, le damos una presencialidad a esta realidad de que Dios existe o no existe. Para algunos es fácil decir que no existe. Para otros odian enfrentarse con esto, esquivan y exista o no exista, ellos no lo han visto nunca, por lo tanto no lo conocen. Pero el pensamiento humano no puede dejar de lado lo que es aquello que Dios ha comunicado. Por lo tanto, en el capítulo 6 ahora vamos a ver el título que dice los atributos incomunicables y vamos a tratar de Dios como un ser absoluto. Lo absoluto encierra esta idea. Es absoluto y no puede comunicarse. ¿Por qué? Porque existe en sí mismo. ¿Y qué quiere decir existir en sí mismo? Que no necesita comunicarse con nadie, porque todo aquel que se comunica de alguna manera se relaciona por algo. Pero Dios no necesita relacionarse con nadie.
Porque Él existe por sí mismo. Así que acá sí caemos en un problema. Que Dios, si es absoluto, entonces, ¿cómo conocemos sus atributos si Él no los revela? Acá vamos a encontrarnos que en la revelación de la palabra, en la Escritura, Dios se manifiesta y dice lo que Él es. Vamos a ver. Tenemos dos palabras como subtítulos: filosofía y teología. Filosofía viene una palabra castellana compuesta por dos del griego. Philos es amante, dedicado a, y Sofía es sabiduría. Así que todas las personas que puedan llevar ese nombre, mujeres que llevan el nombre de Sofía, están diciendo sabiduría. No es que la digan, sino que le han puesto por alguna razón, pero significa sabiduría. Les presento a sabiduría. Acá está. Les presento sabiduría. O sea, si se llama Sofía. Teología viene también de dos palabras griegas que componen esta palabra en castellano, teología. En griego, teos o theo con z, theos, con la letra tau de griego, y logos, que también es la otra palabra griega que significa conocimiento. Por lo tanto, teología es el conocimiento de Dios. Ahora, ¿quién lo alcanza? El conocimiento de Dios, o sea, la teología, es simplemente una acción, un intento noble de buscar el estudio, llegar a estudiar a Dios, llegar a conocerle por aplicar ciertas normas del conocimiento humano y llegar a decir Dios es tal cosa, lo cual es imposible. El término absoluto es más característico de la filosofía que de la teología. ¿Y por qué decimos esto? Porque si le decimos a una persona que es absoluta, entonces lo incluimos en un cuadro filosófico. ¿El ser humano es absoluto? No. ¿Por qué no? Porque necesita de otros. Ustedes fíjense, una especie de símil que yo leí hace mucho tiempo, lo que vi que hacían experimentaciones en la etapa del comunismo, creo que era en Rusia, y hacían experiencias con niños que después de nacidos los cuidaban un tiempo, etc. Y después, cuando estaban en capacidad de tener ya sembrado en su hábito el tomar una mamadera, se le alimentaba por un agujero encerrado en una pieza, se le ponía la mamadera y el chico tomaba su alimento, porque ya podía saber cómo era. Y así también, en la medida que iba creciendo, se le alimentaba también con otros alimentos variados y comía. Y evidentemente también defecaba. Pero esto lo tenían todos como un estudio de laboratorio. ¿Qué pasaba con esto? Que el niño, sin contacto humano, sin contacto afectivo, sin contacto de aprendizaje, era un simple animal. O sea que el ser absoluto como un ser humano no existe. El hombre como ser, es
un ente comunitario. No puede vivir solo, ni relacionarse solo a sí mismo. Muere en soledad. Necesita la colaboración, la cooperación de otro ser humano. O sea que esta prueba no sé en qué quedó, pero hicieron tantas pruebas de maldades, hicieron tantos crímenes de guerra y no de guerra, experimentos totalmente inhumanos, que bueno, allá ellos. Pero de esto me acuerdo muy bien porque lo aprendí cuando estaba en mi tiempo de facultad y me llamó mucho la atención. Somos producto del medio. Somos producto del medio en donde nos desarrollamos. Por lo tanto, el ser humano necesita un entorno adecuado para un adecuado desarrollo. Y un adecuado desarrollo quiere decir que se le puedan implementar todos los elementos mejores para su plenitud. Yo me encuentro muy a menudo con personas que en sus recuerdos, en su pasado, en sus imágenes de la historia propia, solo tienen heridas, solo tienen fracasos, traumas, porque justamente no fueron llenos los vacíos que tenía a medida que se desarrollaba, vacíos afectivos, vacíos intelectivos, vacíos de alimentación no adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se puede probar bien que somos producto del medio. De acuerdo a cómo nos han educado en el entorno en donde nos movemos, allí está entonces plasmándose nuestro futuro. Hablamos de esto, ¿por qué? Porque decimos, el ser humano no puede ser absoluto. Por eso le atribuimos a Dios esa palabra de que Él es absoluto. Es más característico de la filosofía que de la teología, el término absoluto. Pero ¿cómo le vamos a atribuir a Dios el término absoluto si ni siquiera tenemos conocimiento de quién es? No lo podemos definir. El término se deriva del latín absolutos, ab, que significa ab, tender hacia o desde, y volvere, soltar, lo que indica una condición de libertad sin sujeción a nada. Bueno, acá tenemos el absoluto. Cuando una persona hace lo que quiere, tiene que contar con que todo el resto se le sujeta, si no, no puede hacer lo que quiere. Eso sucede con los gobernantes, con los tiranos, con los gobernantes, por ejemplo, con el sistema autocrático que está ya avanzando sobre los países de nuestro mundo actual. Autocrático. Una persona que lo decide todo, lo manda todo, lo guía todo y todo lo lleva hacia un ideal aparentemente lo mejor. Pero no es Dios. De esa manera ejerce un poder absoluto sobre las vidas, ¿no? Y esto lo tenía en la etapa de las dinastías de los reyes. Tenían poder absoluto y sobre las vidas humanas también. Esto pasó también con respecto a la esclavitud. Los que compraban un esclavo en la feria, ahora ese esclavo era un animal que le pertenecía y era el dueño y lo vendía cuando quería. Y era un ser humano de su misma raza. Miren ustedes lo que hemos evolucionado en cuanto a la valoración de lo absoluto. Antes el amo era absoluto
dueño del esclavo. Por eso hay una canción por ahí cuando la cantamos que dice una declaración del amor del Señor en la vida de una persona cristiana, le lleva a esta definición: Señor, tú eres mi amo absoluto, porque eres dueño total de todo en mi vida y de mi vida. Sujeción a nada no tiene sujeción, sin impedimentos ni limitaciones. Pongamos un caso, por ejemplo, un líder mundial actualmente, lo estamos esperando porque tiene que cumplirse la Biblia. Va a venir un líder mundial con un poder absoluto. Yo no te digo que puede llegar a ser Putin, pero lo está ejerciendo. Por lo menos en su ámbito. Está ejerciendo poder absoluto con una desvirtuada y degenerada autocracia. Y en el poder absoluto justamente es donde se puede ver ese ser absoluto. No tiene nada, ni sujeción a nada, no tiene impedimentos de nada, no tiene limitaciones de nada. Es decir, que el absoluto es el incondicionado, existe sin condiciones. ¿Quién le puede poner condiciones a un tirano? ¿Quién le puede poner condiciones a un Putin en Rusia? Nadie. Lo que él dice, eso se hace. El irrelacionado no se relaciona con nada. Él es absoluto. El perfecto, él es libre de imperfecciones. Y aunque todos digan, pero mirá, las cosas que dice, las cosas que hace, para él son perfectas, sanas, limpias, hermosas y verdaderas. Nadie le discute. Tenemos otras personalidades sueltas por ahí que ejercen el absolutismo. Solo con levantar un dedo se hace lo que ella dice. La última realidad libre de distinciones tales como materia y espíritu, ser y atributos, sujeto y objeto. Acá no es tan fácil. La última realidad es el absoluto. Está libre de distinciones, no se puede distinguirle, es absoluto, tiene todo. No, pero es material, espiritual, es un ser y atributos que tiene ese ser, es un sujeto o un objeto. Nada de eso. Nada de eso cuenta en él. Es lo que es por ser absoluto. Y ahora vamos a ver que dentro de todo lo que pueda considerar el hombre, el pensador, el filósofo, Spinoza, padre de los ateos, Spinoza concibe al absoluto como ser que existe por sí mismo y todo lo demás son fugaces formas aparte de él. Así no podemos aceptarlo como Dios. Dice eso. Hegel, filósofo, dice que el pensamiento, el ser y la totalidad de todas las cosas se incluyen en el absoluto. ¿Es Dios? ¿Es absoluto? Basta. No lo podemos aceptar por lo abstracto que eso es. ¿Por qué? No lo podemos aceptar porque nosotros para aceptar algo lo tenemos que codificar, lo tenemos que analizar, lo tenemos que tocar, llevarlo al conocimiento a través de los sentidos. ¿Y cómo haces eso con Dios?
Por lo tanto, el Dios de la teología bíblica, acá llegamos a descansar un poco en los pensamientos humanos, es el que puede existir por sí mismo y que está revelado en la Biblia. Y necesariamente no tiene que tener relaciones con nada ni nadie, pero libremente tiene relaciones con sus criaturas. Por lo tanto, destacamos que los atributos incomunicables acentúan el ser absoluto de Dios. Los comunicables destacan sus diversas relaciones con sus criaturas. Los incomunicables acentúan el ser absoluto de Dios. Allá está. No se puede saber nada de Él. Él no tiene comunicación con nada. ¿Quieres saber dónde está Dios? ¿Quién es Dios? No sé. Y suelen decir por ahí, a Dios nunca nadie le vio. Sin embargo, los atributos incomunicables acentúan el ser absoluto de Dios. Los comunicables destacan sus diversas relaciones con sus criaturas. Esto lo tenemos desde las Escrituras. Dios se ha manifestado al mundo, Dios se ha relacionado con el hombre. Vamos a pasar ahora a la letra A. La propia existencia de Dios. Vamos a ver, ¿existe o no existe la propia existencia de Dios? La base de la existencia de Dios se encuentra en Él mismo. Que nosotros lo comprendamos o no lo comprendamos, que podamos tener un contacto con ese Dios, aún el Dios de la Biblia, en oración, en devoción, en todo eso, no tiene nada que ver que Dios siga siendo siempre el mismo y sea Él el absoluto. No depende de nosotros. Entonces, la necesidad no es de Él, sino de nosotros conocerle. Pero Él nos ha creado para que nosotros podamos recibir su manifestación específica, especial, y que al conocerle veamos que Dios es bueno, que Dios se acerca a su criatura y que Dios tiene un propósito con su criatura y es darse a conocer. ¿Por qué? Porque Dios, al ser absoluto, todo lo que Él crea tiene un solo fin. Este es el Dios de la Biblia, un solo fin. Él es el único que puede ser egoísta. Mire usted, mi hermano, Dios puede ser egoísta, porque Él es el superego. Nosotros que no admitimos competencia, decimos que si alguien nos hace la competencia, lo vamos a, no sé si linchar, pero tranquilo, conmigo no te metas. Ahora si yo veo que tiene superioridad, le dejo correr porque me conviene. Aunque me dejen decir que yo tengo un yo chiquito, un ego enano, ya me conformo. Al lado de otro que tiene un ego estirado y alto y grosso, ¿qué le puedo hacer? Pero que me dejen tener un pedacito de ego, yo. Entonces me conformo. Ahora, ahí entra donde hay muchos egos, entra la controversia de la pelea por ser quién más que otro. En Dios, Él tiene el ego absoluto. Nadie le discute nada. Que se diga que es un déspota, dígalo si quiere. Pero, ¿sabe qué? El secreto es que Él es Dios. Y a quien quiere manifestarse, se manifiesta. Y a quien no quiere manifestarse, no se manifiesta. Gracias al Señor que ha querido manifestarse en mi vida
y quizás también en la tuya. Y por medio de esa manifestación de Él, que es una especie de flujo de amor que ha llegado a tu vida y a la mía, yo sé quién es Él. Y podemos decir como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Qué hermoso. Yo sé a quién he creído. ¿Lo puedes decir? Sentirlo adentro por lo menos. Yo tengo problemas, vivo una vida dura. Parece que siempre estoy en la picota de la disciplina o del fracaso. Pero yo espero en Él. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le he creído. Hemos creído en este Dios que se manifestó y que solo espera de nosotros ¿qué? Que nos glorifiquemos en nuestro ego o que le demos a Él, que es el único digno de la gloria de todos los egos creados por Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nada más. Él es Dios. Y no vas a creer, hermano, que esto es tan simple. No es tan simple en el pensamiento humano llegar a esta conclusión de que porque Él es Dios, yo me voy a rendir a Él. Así que vamos un poquitito nomás a Génesis y allí nos encontramos con que ¿y ahora qué hacemos?, dijo Dios, cuando vio que Adán y Eva habían pecado. No sé qué vamos a hacer, pero han pecado. Y ahora no podemos evitar que Adán y Eva y toda la raza se levanten su frente y se manifiesten delante de la creación y delante del trono de Dios, que son igual a Dios. Mírenlo al hombre, Dios de sí mismo. Todos llevamos un diosito adentro. Todos somos ego, queriendo ser dioses. Pero ¿qué pasa? Que de pronto nos damos cuenta que siempre estamos peleando para reinar. Y antes de lograr un trono, nos morimos. Qué lástima, ¿no? La base de la existencia de Dios se encuentra en Dios mismo. Él es causa sui, o sea, su propia causa. Sin embargo, esta expresión no puede ser totalmente aceptada, ya que Dios no tiene causa. Así que por más que sea su propia causa, Él no es que se hace a sí mismo, no tiene causa. La idea de la propia existencia de Dios se expresaba antiguamente por el vocablo aceitas o aceidad, que tiene su origen en sí mismo, lo cual los reformadores protestantes lo cambiaron por independencia, abarcando no solo su ser mismo, sino también sus virtudes, sus secretos, sus obras, etc. Para entender bien la propia existencia de Dios, se debe comparar en la propia existencia del hombre, diferente uno de otro, pero no le alcanza la independencia. El hombre no puede ser absoluto. En absoluto no puede ser absoluto porque necesita uno del otro. Eso es más o menos lo que podemos entender de ese Dios absoluto que, contrastándolo todo, de pronto se me aparece como un ser amigable que me quiere dar su amor y me da su gracia y nos entregó a su propio Hijo, Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él sea salvo de esa justicia de Dios que cae por la rebeldía que lleva el hombre en su corazón. Que el Señor te bendiga en esta noche.